Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer del verso 7 al 19. Hebreos capítulo 3, verso 7 al 19. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cuando ya lo tengan todos, me indican con un amén. Para saber que ya podemos leer. ¿Verdad? 3, 7. Aunque nomás vamos a tocar poquitos versículos, pero vamos a leer del 7 al 19. Pero antes de todo eso, vamos a levantar una oración. Amén. Pónganse de pie otro momentito y ahorita se sientan, pero sin dormir. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por esta maravillosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de estar en esta casa de oración, Señor. En esta hora, Padre Santo, que bendito Dios, le ruego, bendito Cristo, que tome, Señor, mi vida, que tome mis labios, Señor. Que, Padre mío, al exponer tu palabra, Señor, no es cualquier cosa, Señor. Hable usted, Padre Santo, a su pueblo y a mi corazón también, Señor. Y de antemano, Señor, la gloria y la honra, Padre Santo, sean para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. O nada, Señor, aleluya, me quede, bendito Dios, porque la gloria es tuya, Señor. La gloria es para ti, Padre Santo. Ayúdame, Señor, a poder explicarme, Señor, y que mis hermanos, Señor, me puedan entender, Padre Santo. Y que esta palabra, Señor, lo llevemos sembrado en nuestro corazón, Padre Santo. Aleluya. Y así, Señor, el día de mañana, Padre Santo, poder ponerlo en práctica, Padre mío, porque los que se salvan, Señor, no son los oidores, como dice tu palabra, Señor, sino los hacedores de tu palabra, Señor. Haznos hacedores de tu palabra, Padre Santo, para poder, Padre mío, caminar, Padre, rectamente en este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. La gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Santo. Y así leemos un verso de ustedes, un verso yo. En el 19 nos unimos, parejitos, lo más que se pueda, paraditos. Miriam, paradita, por favor. Todos paraditos. Yo sé que estamos cansados. Yo también un poquito, pero Miriam, ya para poder empezar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. a causa de los cuales me disgusté contra esta tentación y dije siempre, has navegado en sus corazones y no has conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que pongamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que haciendo oído me provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes probó que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, pero sin dormir. Porque si no, les aviento el borrador. Gloria a Dios. Bendito Dios. Nuestro tema: razones por las cuales muchos se condenan. Razones por las cuales muchos se condenan. Santo Dios. Vamos a ver. Razones por las cuales muchos se condenan. Bendito Dios. Lo que acabamos de leer nos da una referencia en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio. 40 años de peregrinación por la incredulidad del pueblo de Israel. Para entender estos versículos, mis hermanos, aleluya, estos versículos del libro de Hebreos, tenemos que saber un poquito de la historia del pueblo de Israel. El escritor de Hebreos menciona varios acontecimientos del pasado del pueblo de Israel. Y así también nosotros, para poder entender, pues tenemos que ir un poquito más a la historia. Yo sé que algunos pues saben de qué se trata, de qué pueblo se trata, pero yo no sé si mi hermana Rufina, mi hermana Tere sepan quién es el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel hasta ahorita, bueno, creo que en Polanco hay muchos, en Interlomas hay muchos de esos señores que se visten de negro y con su sombrerito aquí. Los señores. Los judíos, ajá. Los judíos, bueno, de esa descendencia o de esos vamos a hablar. De esa gente vamos a hablar, que hoy en día los podemos mirar por acá también. Es de eso de lo que nos está hablando aquí el libro de Hebreos. Son de ellos. Amén. De los patriarcas, de sus antepasados. Son de esa gente que aunque uno ahí los ve y dice, no, pues quién sabe quiénes serán estos, los judíos. Nomás sabemos que son los judíos. Pero lo que acabamos de leer es lo que nos da referencia de lo que habla, de lo que a ellos les pasó en el desierto. Amén. Y bueno, toda esta historia lo tenemos en el libro de Éxodo, Números y Deuteronomio. Nos narra toda esta historia para poder pues entender
es necesario ver un poco de esta historia de Israel. Entonces, para darles una referencia, pues la historia de ellos es el que vamos a hablar un poquito antes de entrar a este tema. Es necesario que conozcamos de quiénes estamos hablando. Vamos a hablar de sus antepasados. Aleluya. Y empezaremos. Estaba mirando si empiezo desde Abraham o dónde empiezo. Bueno, empezaremos ya con el tercer patriarca, que es, ¿quién es? Jacob, ¿verdad? Primero fue Abraham, Isaac, Jacob y luego Jacob. Amén. Bueno, de ahí empezaremos con esa historia. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Como sabemos, Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Y por eso digo, vamos a hablar del pueblo de Israel o los judíos, mejor conocidos muchos por nosotros. Amén. Vamos a hablar de estas personas. Bueno, Jacob llevó su familia a Egipto. Esta historia es mucho atrás, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de Egipto. Vamos a hablar no de José prácticamente nada. Aleluya. Entonces Jacob lleva a su familia para escapar de una terrible hambruna en la tierra de Canaán. Jacob vivía en la tierra de Canaán cuando José estaba en Egipto, porque lo vendieron allí y fue esclavo de Egipto, pero después, pues como Dios estaba con él, pues fue ganando su lugar. Amén. Entonces hubo un tiempo donde hubo mucha hambre y Jacob con toda su familia fueron a la tierra de Egipto. Salieron de la tierra de Canaán para ir a Egipto. Amén. Aleluya. Por el hambre. Y Faraón en ese tiempo lo recibió porque era el papá de José. El papá de José era la mano derecha de Faraón, o sea, el segundo rey, se puede decir, el hijo de Jacob o de Israel en este caso. Amén. Entonces José fue porque allá había comida en Egipto. En Canaán había hambre. Dice que hubo hambre en toda la tierra. Eso nos lo narra en Génesis. Hubo hambre en toda la tierra, dice. Entonces, por lo tanto, Jacob, fue a la tierra de Egipto para que no murieran de hambre ni él ni su familia. Aleluya. Entonces, una vez que se establecieron en Egipto, la familia creció. Dice la palabra hasta ser una gran nación. Se hicieron muchos, creció mucho la familia, porque salieron creo como 70 y tantos de Canaán. No recuerdo ahorita la cifra exacta, pero ahí pues a medida, porque les dieron una tierra buena y ellos empezaron a reproducirse, o sea, empezaron a nacer y pues se hicieron muchos. Amén. Y entonces el rey de Egipto se preocupó, el faraón de Egipto se preocupó al ver esa nación grande y numerosa entre sus alrededores. Entonces, uno de los faraones, porque se iban cambiando, los esclavizó a esos descendientes de Jacob o de Israel, ¿sí? Entonces él pensando proteger a los egipcios. Por 400 años los israelitas vivieron en Egipto, aunque la palabra describe 430, creo, para ser exactos. Amén. ¿Sí? Entonces fueron esclavos durante mucho tiempo esta gente. Por fin ellos, la condición que vivían, dice la palabra que trabajaban de sol a sol,
Desde que Dios amanecía hasta que anochecía, ellos trabajaban, eran esclavos. Entonces ya de tanto cansancio y de angustia clamaron a Dios, se acordaron de Dios y pidieron socorro, pidieron ayuda a Dios, y Dios los escuchó. Dios los escuchó, Dios escuchó el clamor de esta gente. Entonces Dios levantó un líder para sacarlos de ahí, de esa esclavitud de Egipto. Yo creo que pues todos hemos visto las películas, ¿no? Cuando Dios sacó de Egipto la gente. Amén. Un líder llamado Moisés. Moisés. Todos hemos visto esa película. Solamente he visto, pero sí. Yo no quiero lo que pasa yo, que pasaron, no pude ver, quería ver. O a veces pensamos, bueno, pues es una Pero película no, cualquiera. pero ahí está la verdad. Todo lo que, porque dice que fue a donde los mandamientos escritos, Sí. que fue en ese lugar. Sí, el detalle es que a veces pensamos, no, pues es una película. Como un día estaba mirando con Miriam, no me acuerdo, ahorita a veces me olvidó qué película, y ella dice, no, pues está muy... No, pues ella ya lo vio como de telenovela. Digo, no, pues tú ya lo hiciste como telenovela, esto es real, esto no es telenovela. ¿Sí? De Abraham creo precisamente estábamos mirando. ¿Sí? Yo lo que Entonces, quería no, yo ver es algo de no, ese no es novela, esto es realidad, esto no es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ese es el problema, que a veces lo vemos y decimos, no, pues sí, es una película y ya. Pero no, o sea, son esta gente que aún todavía vemos aquí en nuestra nación, aquí en México hay gente, porque eso también Dios dijo, que los iba a esparcir, que no iban a estar en su país, y ahorita también los tenemos aquí. Y son de esa gente que vamos a hablar. Bueno, que habla más bien el libro de Hebreos. O sea, uno lo ve y por eso es que cómo no creer en esta palabra si uno ve esa gente que de ellos está escrito aquí. Eso es grande de veras, que uno puede ver que Dios es grande, es maravilloso. Esa gente que salieron de su país por la guerra, tanta gente que se arreglaron para salvarse, buscar la salvación. Aleluya. Entonces, cuando estaban de esclavos, ellos pidieron ayuda a Dios, pidieron misericordia a Dios, pidieron socorro a Dios, y Dios los escuchó. Entonces Dios levanta a este líder llamado Moisés, ¿sí?, para llevarles de nuevo a Canaán, de donde salió primero Jacob. Aleluya, que es su tierra heredada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hubo hambre, Jacob salió de Canaán para ir a Egipto. Entonces solamente iban a regresar otra vez a Canaán estas personas que estaban siendo esclavos, ¿sí?, para regresar. Moisés los iba a regresar de nuevo a Canaán, la tierra que Dios les había prometido, que Abraham, el primer patriarca, Dios le había prometido que iba a ser para su descendencia, la tierra de Canaán. Amén. Bendito Dios. Yo lo entendía como la tierra prometida. Fue la tierra prometida, pero ellos ya vivían ahí, hubo hambre, por eso es que lo desocupó, digamos, Jacob, y se fue de ahí, pero él vivía en Canaán. Solamente era para regresarse. Yo tampoco no lo sabía, hasta apenas tiene, no sé, 1 año, 2 años que empecé un poquito a ver y digo, ay, yo pensé que los que van por otro lado, quién sabe dónde, pero no es la tierra donde ya habitaban. Sí, solamente que como ellos no desocuparon, pues habitaron otra gente, y esos son los que los tenían que desocupar. Tenían que sacarlos de su tierra. Es como cuando usted llega en su casa, pues me fui 1 año y ya vive alguien, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues eso es lo que les pasó. Aleluya. Entonces, pues
Es necesario conocer un poquito esta historia para poder entender aquí lo que acabamos de leer. Aleluya. Entonces, cuando Dios llama a Moisés, se enfrentó a Faraón, aleluya, para comunicarle lo que Dios le había dicho acerca del pueblo de Israel. Dios estaba a favor, o sea, lo que Moisés le dijo a Faraón, que Dios estaba a favor del pueblo de Israel. O sea, Dios estaba con el pueblo de Israel, con los judíos, pues. Amén. Aleluya. Y ahí tenemos citas, anótelo solamente. Les voy a leer, es Éxodo 5:1. Anótenlo para que no nos atrasemos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, 5:1, anótelo por ahí. Dice así: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aleluya. Y les guió, dice, durante 40 años, mientras peregrinaban entre Egipto y Canaán. El viaje no tuvo que durar 40 años, ni 2 meses, pero se tardaron, sabemos que tardaron 40 años, ¿verdad? Aleluya. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Cuenta la historia que, pues, si Jacob salió de ahí, pero cuenta la historia que de Canaán a Egipto, pues había comerciantes, o sea, que iban a vender ahí, o sea, que sí se podía transitar, se podía caminar. O sea, que no estaba incomunicado, estaba comunicado con Canaán. Porque los que vendían de Canaán, pues venían a Egipto a vender, y los de Egipto para allá. Amén. Entonces no se tardaban ni 2 meses, ni 1 mes, ni 2 meses caminando. En caminar se tardaban menos, como para que el pueblo se hubiera tardado 40 años, ¿verdad? Santo Dios, eso es lo que cuenta la historia. Entonces, pero Dios no les llevó por ese camino. Dios tenía muchas cosas que enseñarles antes de que llegaran a Canaán. Dios quería probar la fe de ellos. Dios quería probar su confianza, qué tanta confianza tenían en Él. Por eso Dios no les llevó por ahí. Aleluya. Les voy a leer, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Sí? Que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aleluya. Entonces Dios hizo que le dieran toda la vuelta, no les llevó por el camino corto. ¿Por qué? Porque Él quería ver hasta dónde confiaban en Él. ¿Sí? Entonces, pero podemos ver que Dios mostró constantemente su fidelidad y su poder a su pueblo. Los milagros que sucedieron, yo creo que prácticamente todos sabemos, digo, pues por las películas que luego han pasado. Amén. Dios mostrando su fidelidad para con Israel, vemos cómo Dios mostró su fidelidad y su cuidado para con ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios les abrió camino seco, o sea, abrió el mar. ¿Sí? Para rescatar de que el ejército de Faraón venía ya tras él.
Dios les dio, les alumbró y les protegió por medio de una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. O sea que de día, porque el desierto es muy caluroso, entonces de día había una nube y ellos caminaban en la sombra. De noche había una nube de columna de fuego y ellos se calentaban con ese fuego y veían. Esos es los milagros que Dios hizo con ese pueblo en ese desierto. Dios les alimentó milagrosamente con maná todos los días hasta que llegaron a Canaán. Dios suplió milagrosamente, pues en el desierto no hay agua, todos sabemos que no hay agua, ¿verdad? Pero les dio agua. Amén. Al final les puedo dar estas citas para que no se me distraigan y pues ya están todas las citas así, pero bueno, prácticamente lo tenemos en Éxodo, Números y Deuteronomio. Dios suplió milagrosamente su necesidad. Dice la palabra también que ni los vestidos ni los calzados se desgastaron durante 40 años de peregrinación. Imagínense, así como iban caminando, así como los niños iban creciendo, su ropa y su calzado iba creciendo en sus pies, iba creciendo su ropa con ellos. Dígame ese si no... Milagro. No era un milagro, pero que jamás se ha vuelto a ver. Nosotros no nos tocó ver eso, ellos sí. Amén. Y así pudiéramos, pues, decir muchas otras cosas más. O sea, hay mucha más en la lista de lo que Dios hizo con ellos, de los milagros que Dios hizo. ¿Sí? Entonces, les dio durante todo el tiempo que estaban en el desierto. Dios hizo esto a pesar de que se rebelaban contra Él y contra el liderazgo de Moisés. Continuamente se quejaban por todo. Se quejaban hasta porque tenían maná. Y ellos dicen, y en una de los versos de ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. O sea, después de que caía la comida del diario para ellos despreciaron el maná, no querían. O sea, para todo se quejaban, para todo murmuraban. Santo Dios. Y continuamente desobedecían los mandamientos de Dios. Aleluya. Entonces pasaron unos 4 años de haber salido de Egipto. Toda esa nación llegó a la frontera, o sea, llegaron cerca de Canaán. Habían pasado unos 4 años solamente. Amén. En un punto llamado Cades Barnea. Dios les dijo que entraran y conquistaran la tierra. Porque Él pues les había preparado el camino y dijo pues Él les daría victoria sobre sus enemigos, sobre los que ya estaban viviendo, los que habían invadido la tierra de Canaán. Dijo que entraran, ya llegaron a los límites. Amén. Ya llegaron, pero ellos no quisieron, ellos mejor dijeron, no, pues mejor vamos a escoger que vayan a reconocer la tierra. Y pusieron 12 hombres para que fueran a reconocer la tierra. Dios no estaba de acuerdo, sin embargo dijo, bueno, pues que vayan. ¿Sí? Dios les dijo que fueran. Y escogieron a 12 espías. Ellos caminaron por todo el territorio de Canaán y regresaron, dice, ahora sí que trajeron noticias, pues, alarmantes, unos pues un poco alarmantes, porque
Los 12 todos habían dicho que la tierra era buena, que tenía muy buenos frutos. Pero otros decían que allá encontraron, aleluya, gigantes, ¿sí? Y había ciudades fortificadas de los ejércitos, y había ejércitos bien equipados, y había gigantes. O sea, 10 de ellos le metieron miedo al pueblo. Ellos pues obviamente también se asustaron, ¿verdad? Pero 2 de ellos les animaron pues que entraran, porque Dios estaba con ellos. Pero ellos no quisieron escuchar a esos 2, sino que escucharon a esos 10 y entonces no quisieron entrar. Rechazaron la voz de Dios, rehusaron entrar en Canaán. O sea, su incredulidad los acobardó. Y hablaron de apedrear a Moisés y regresar a Egipto. Les parecía más atractivo la esclavitud que la libertad. Que la libertad bajo su propia tierra, bajo la protección del Dios fiel. Si ellos querían más regresar allá, dicen, no, pues aunque éramos esclavos, pero bueno, es que allá sí comíamos ajo, comíamos cebolla, comíamos esto, aunque trabajábamos de sol a sol, y aquí, mira, no tenemos nada, no, mejor regresemos, apedreemos a Moisés y regresemos nosotros, busquemos otro líder y vámonos. Y eso no le agradó a Dios. Eso no le gustó. Aleluya. Es por eso que Dios no les permitió entrar en esa tierra llamada Canaán hasta que pasaron 40 largos años. ¿Sí? Pero toda aquella generación de los que dudaron murió en el desierto, sin disfrutar de las bendiciones que Dios les había querido dar. Solo Josué y Caleb y los niños y los jóvenes de menos de 20 años son los que entraron en esa tierra. Todos los demás de 20 años para arriba, los que salieron de Egipto, murieron en el desierto. No entraron. Aleluya. Les voy a leer Números 14, solamente que yo les voy a leer en otra versión, pero lo pueden ir rectificando ahí. Números 14, si gustan buscarlo. Números 14, 27 al 35, si es algo larguito, pero es necesario que leamos por lo que les acabo de decir. Amén. Dice: ¿hasta cuándo se quejará de mí este pueblo perverso? Dice, le dijo el Señor, dile, el Señor promete concederles lo que acaban de pedir. Morirán todos en el desierto. Amén. Ninguno que tenga más de 20 años y se haya quejado contra mí entrará en la tierra prometida. Solo Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, podrán entrar. Ustedes dijeron, no sé si ya lo tienen ahí el 31, ustedes dijeron que sus hijos serían esclavos del pueblo de esa tierra. Pues no, al contrario, los haré vivir tranquilos en la tierra y heredarán lo que ustedes han despreciado. El 32, en cuanto a ustedes, sus cadáveres quedarán en el desierto. Aleluya. Hasta que no muera el último de ustedes en el desierto, sus hijos vagarán por él como nómadas durante 40 años. De esta manera ustedes pagarán por su falta de fe,
por cuanto los espías estuvieron 40 días en la tierra, ustedes vagarán en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día, llevando la carga de sus pecados. Les enseñaré cada día lo que significa rechazarme. Yo, el Señor, le he hablado. Cada uno de ustedes que haya conspirado en mi contra, morirá en el desierto. Santo. Aleluya. Bendito Dios. Yo cuando estaba leyendo esta versión, de verdad que se me enchinó la piel. Toda esta historia, como les vengo diciendo, es tomada de libros de Éxodo, Números y Deuteronomio. O sea que si pueden, lean Éxodo, Números y Deuteronomio, ahí se encontrarán con toda esta historia y aún más todavía. Y yo estoy cortando un poco para no tardarnos mucho. Aleluya. Pero antes de que entremos al tema, también aquí en Hebreos llama mucho la atención, aleluya, y sería de provecho para nosotros también, que habla mucho de reposo de Dios. Habla de reposo de Dios. Vamos a ver un poquito qué es reposo de Dios. En diferentes maneras, en toda esta sección, a veces se refiere a la historia de Israel, y a veces el reposo de Dios se refiere a la vida del creyente. Vamos a ver los diferentes reposos históricos y su significado simbólico en la vida del creyente. Bendito Dios. Reposo del pasado. Dios reposó de su obra creativa. Israel reposó de su peregrinación cuando entró en Canaán. Reposo del pasado. Reposo del presente. El creyente reposa en Cristo cuando recibe la salvación. 2. El creyente reposa en Cristo después de la salvación cuando se somete a Cristo. Esta es la vida cristiana victoriosa. Amén. Reposo del futuro. El creyente encontrará perfecto reposo en la eternidad con Cristo. Tenemos citas ahí. Aleluya. Para que no se me distraigan. Bueno, no les voy a hablar mucho de eso, solamente lo que reposo del pasado, reposo del presente y reposo del futuro. El creyente perfecto reposó. El creyente encontrará perfecto reposo en la eternidad con Cristo. Allá estaremos con Cristo, ya descansaremos. No vamos a centrar nada de lo que dice la hermana Lupita, que va a sembrar jitomates cuando se vaya con Dios. No, allá van a hacer otras actividades. Bendito Dios. Bendito. Entonces, la historia de Israel en el desierto nos da mucha enseñanza. Mucha enseñanza espiritual para nosotros ahora como cristianos, como creyentes en Dios. ¿Sí? Porque podemos reflejarnos, o podemos ver, o podemos encontrar un tipo de nuestra peregrinación ahora nosotros en este mundo. Así como el pueblo peregrinó en el desierto, el pueblo de Israel, así nosotros también en este mundo somos peregrinos. Así nos dice la palabra, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, vamos pasando. Por eso hay mucha similitud con el pueblo de Israel, ahora con nosotros los creyentes.
Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto y los condujo a la tierra prometida, también nuestro Señor nos salva de la esclavitud del pecado ahora y la condenación eterna a través de Cristo y nos conduce a la vida eterna. Ya no a la tierra de Canaán, sino a la vida eterna. En el cielo. Que es en el cielo. Amén. Aleluya. Sin embargo, como en aquel entonces muchos no entraron a la tierra prometida, así hoy muchos no entrarán a la vida eterna, ya que muchas veces solemos cometer los mismos errores. Pero también en Corintios nos dice que esto se escribió para ejemplo, o en Romanos, para ejemplo, para que no hagamos lo que ellos hicieron, para que no nos pase lo que a ellos les pasó, para enseñanza nuestra. Nosotros sí ahora tenemos un espejo, tenemos de estas personas, de lo que a ellos les pasó, para que a nosotros no nos pase, pues no repetir la historia. Amén. Amén. Aleluya. Veamos por lo menos 2 razones por las cuales ellos no entraron a la tierra prometida y por las cuales las mismas cosas la gente de nuestro tiempo se condena. Número 1, por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Por eso empezamos leyendo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Si oyeréis hoy su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. El mismo Dios que obró con Israel, el mismo Dios es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Dios de los creyentes. Amén. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Aleluya. Hoy en día Dios nos manda a confiar plenamente en Él. Dios nos manda a aprender de los errores de Israel. ¿Sí? Y nos dice que le sigamos de cerca a nuestro Dios. ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí? Podemos ver que Dios es fiel, porque a pesar de todo, los israelitas vieron el amor y la provisión milagrosa de Dios durante 40 años, mientras caminaban por ese desierto. Dios no ha cambiado. Aun cuando le fallamos, Él permanece fiel. Él es misericordioso y justo. Pero, aquí viene el pero. Israel sufrió la disciplina de Dios porque endureció su corazón. Una de las razones por las cuales los israelitas de los tiempos de Éxodo, que es la salida pues, no entraron a la tierra prometida, fue por la dureza de su corazón.
a pesar de que habían visto con sus propios ojos las maravillas de Dios, los milagros de Dios. ¿Sí? Dios los libró de Egipto, de esa esclavitud. A pesar de todo eso, ellos endurecieron su corazón. Sus corazones duros seguían de incrédulos, no creían. Más bien en no creer eran rebeldes. Sí, en cada problema que se les aparecía en el desierto, se quejaban en contra de Dios. Se quejaban y se quejaban y se quejaban. Se quejaban porque no encontraban agua, se quejaban por el alimento, en general se quejaban por todo. ¿Sí? Se sentían más seguros en Egipto de esclavos que estar con Dios. Y preferían hablar mal, murmurar contra Moisés, que ser humildes y depositar toda su confianza en Dios. Si hay algo que Dios no tolera, es el altivo de corazón y al soberbio. El soberbio que no desea aceptar su error, a pesar de que sabe que cometió un error, o a pesar de que sabe que cometió un pecado. No quiere humillarse delante de Dios. No quiere cambiar el rumbo de su vida. Quiere seguir por el mismo camino. Santo Dios. Arrepentimiento. También acabamos también de hablar un poquito el miércoles de arrepentimiento. Y hemos dicho que arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es darme la vuelta a 180 grados y darle la espalda al pecado y caminar por donde Dios me dice que camine. ¿Sí? Arrepentimiento es cambiar el estilo de vida. Por eso dice la palabra, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune sus acciones. La razón por la cual el hombre se condena hoy en día es por lo mismo, por la dureza de su corazón. Y no estamos hablando de la gente de allá afuera. Aquí se está hablando de nosotros los creyentes, de nosotros los cristianos. No estamos hablando de la gente de allá. ¿Por qué? Porque ellos no están escuchando la palabra. Nosotros sí estamos escuchando la palabra. ¿Sí? Santo Dios. Dios habla una y otra vez y otra vez. ¿Amén? Dios, en esta pequeña congregación, Dios nos ha hablado como en ningún otro lado, de verdad. Como en ningún otro lado. Quizás a lo mejor la prédica no ha sido tan efusiva, pero lo que o el que se pare aquí o la que se pare aquí, hemos tratado de leerles la palabra, de explicarles la palabra. Dios nos ha hablado a todos, como en ningún otro lado, de verdad. Y no me dejarán mentir mis hermanos aquí, los que conocen otras iglesias. Amén. Entonces, pues hay de nosotros si no hacemos caso. Llegará un momento, y mi hermano Leobardo algunas veces lo ha repetido, ¿sí? Donde ya no habrá evangelio. Mi hermano Leobardo lo ha repetido muchas veces.
Pero llegará un momento, si Dios nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros no queremos obedecer, llegará un momento donde nuestro corazón se puede hacer duro. Así como le pasó al pueblo de Israel. Ahí sí que tenemos un problema muy grande, pero muy grande. Cada quien sabe lo que hay en su vida. Yo no sé qué hay en la vida de cada uno de ustedes. Ustedes tampoco saben lo que hay en mi vida, pero cada uno sabe lo que hay en su vida, sabe lo que tiene que dejar, sabe lo que tiene que cambiar. Aleluya. ¿En qué área le falta o de qué pie cojea, como dijeran por ahí? Por eso dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cambiemos lo que tengamos que cambiar, mis hermanos. Dejemos lo que tengamos que dejar. Yo no sé, por ejemplo, el miércoles les hablaba a mis hermanos que yo era de que vivía con música. Mi hermano Eulogio, digo, no, pues ahí éramos casi a la par. ¿Sí? Era que no, mi computadora estaba llena de música. Pero un buen día dije, pues no puede seguir así la vida. Entonces tengamos lo que tengamos que dejar. No sé, música, películas, porque si no un día se puede endurecer nuestro corazón. Bendito Dios. ¿Por qué digo eso? Porque un corazón duro no responde a la bondad de Dios. Ahí vemos Israel. Un corazón duro no responde al amor de Dios. Nada más, ustedes que tienen hijos, lo sabrán mejor que yo, ¿verdad? Cuando usted regaña a su hijo, cuando usted le llama la atención a su hijo, ¿acaso le obedece? Se endurece más. No me dejarán mentir con eso. Se endurece más. Al contrario, dice, no, pues ahora no lo hago. Entonces, ese es el peligro que corremos nosotros los hijos de Dios cuando se endurece nuestro corazón. No podemos responder al amor de Dios, porque nuestro corazón ya está duro. Ese es el creyente que está vagando en el desierto. Así como el pueblo de Israel vagó en el desierto. Ese es el creyente carnal. No voy a ahondar mucho en lo carnal. Amén. Pero ese es el creyente que vaga en el desierto. Sí, porque muchas veces uno sabe que Cristo murió por sus pecados. Uno sabe que Cristo murió por amor a mí y que al tercer día resucitó. Sí lo sabe, pero ¿acaso eso le interesa? No, al contrario, dice, no, pues es que, sí, yo sé que Cristo murió por mí, pero pues es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta lo otro, aquí a las jovencitas, ¿sí? Es que a mí me gusta aquello. Y corre peligro de que se endurezca el corazón. Si escuchamos palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, y no ponemos en práctica la palabra, acuérdense que los que se van a salvar no son los que oyen nada más, sino los que hacen. Santo Dios. Aleluya. Pues mucho menos pues querrá leer, ¿verdad? Mucho menos querrá orar. Es por
pues a los corintios le dice que el creyente carnal no puede entender bien las cosas espirituales, porque su vista, su mirada está en las cosas de este mundo. ¿Sí? Está en los bienes materiales. Evidencias de la carne en la vida del creyente. Voy a dar unos ejemplos, pues celos, contiendas, disensiones. Los pensamientos del creyente carnal están enfocados en sus deseos y apetitos carnales y no en las cosas del espíritu. Porque los que son de la carne, dice el apóstol Pablo, piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Así que tengamos cuidado con el corazón. O sea, el enfoque de su vida, de los que piensan solamente en la carne, pues es en lo terrenal y no en lo celestial. Aleluya. El Espíritu Santo y la carne, ahí mismo en Corintios, que nos dice, se oponen entre sí, el uno al otro, en la vida del creyente. Por eso el Espíritu Santo nos anima, nos exhorta, nos amonesta que nos sometamos a Dios. Porque vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. A libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La carne nos esclaviza al pecado. Aleluya. La carne se opone de los deseos y apetitos y hábitos en nosotros. Sí, porque está dominando por la ley del pecado, porque nuestra carne está dominada por la ley del pecado. Sí, evidencias de una vida dominada por la carne son pecados relacionados con los apetitos físicos y carnales, como fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, borrachera, drogas. Esto es tremendo, mis hermanos, porque el apóstol Pablo dice que cualquier pecado que destruya nuestro cuerpo, y esto es lo que, estos pecados son los que atentan directamente con nuestro cuerpo, es un pecado grave delante de Dios. Estamos atentando con lo sagrado de Dios, que es nuestro cuerpo. Por eso es que dice, escrito está, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Así nos dice el Señor. Pecados relacionados con la religión son como hechicería, falsas doctrinas, idolatría. Pecados relacionados con el trato a otros son como enemistades, envidias, pleitos, chismes, iras, contiendas. Amén. Bendito Dios. Santo. Por eso también el apóstol Pablo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Amén. Amén. Aleluya. O sea, cosechamos lo que sembramos. De modo que si nuestra vida está llena de las obras de la carne,
pues cosecharemos o sufriremos las consecuencias. El peligro del libre albedrío es que podemos endurecernos, porque tenemos la libertad. Tenemos nosotros la libertad de decidir lo que queremos para cada uno de nosotros. Y ese es el peligro, que podemos endurecernos. Aleluya. Entonces, para que eso no pase, Dios nos dice y nos exhorta, aleluya, que el uno al otro, a lo mejor en el momento que nos exhortemos más bien el uno al otro, a lo mejor en el momento pues no nos va a gustar, ¿verdad? Nos va a ofender, pero eso nos va a ayudar para que nuestro corazón no se endurezca. Porque ahí mismo en nuestra cita base en Hebreos donde leímos, dice, pero exhortaos unos a otros día tras día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Eso nos dice ahí nuestra cita base. ¿Sí? Exhortaos unos a otros día tras día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El peligro de un corazón duro. Un corazón duro no obedece por las buenas. Hasta que agarra usted el cinturón y se va corriendo ya libre, ¿verdad? Si no, no se va. ¿Sí? Eso es un decir. Porque yo también fui niña y así era. También me correteaban. ¿Sí? También me correteaban. ¿Sí? Ya subías al árbol. No, decía, tú hasta el árbol me subías. Allá porque no había árboles, pues si yo no me subía, solo me corría. Y le daba unas vueltas a la escuela, cásame si puedes. ¿Sí? Pero, sí. Entonces, el peligro de un corazón duro es que no obedece por las buenas. Tiene que ser disciplinado por fuertes golpes. Sí, porque cuando llegaba, pues pensaba que ya se le olvidó, pero no se le ha olvidado. Santo Dios. Sí. Entonces, tiene que ser disciplinado por fuertes golpes, pues para que llegue al arrepentimiento. Pero como digo, hoy en día de veras que la juventud o la niñez es tan rebelde, al contrario, ni con golpes se arrepiente. Y así mismo nos puede pasar. ¿Sí? Eso sí se arrepiente, si no el corazón se hace aún más duro. Entonces, por consecuencia, pues se pierde, así como el pueblo de Israel. ¿Cómo se endurece el corazón? Vamos a poner un ejemplo aquí. Así como se forman los callos de un guitarrista, al principio de su aprendizaje, pues los dedos son muy sensibles, ¿sí o no? Digo, porque yo lo toco y 2 días digo, no, ahí que se quede porque me duele, ¿sí? Los dedos son muy sensibles y duele al presionar la cuerda. Escucha, este lleva una profundidad tremenda. Mientras el guitarrista sigue y sigue ensayando, la yema de los dedos se pone cada vez más duro y llega a un punto que ya puede presionar sin que le duela. O sea, ya sin dolor. De la misma manera, cada vez que desatendemos la voz de Dios, cada vez que no queremos entender, cada vez que se nos amonesta y nosotros insistimos en lo que nosotros pensamos, así se pone nuestro corazón. Llega un momento donde ya no nos duele de lo que Dios piense de nosotros. Ya no siente. Ya no sentimos nada, porque ya se formó un callo ahí, ya se hizo duro el corazón, así como los dedos. Usted le presiona y ya no duele.
Así mismo pasa con el corazón endurecido. Aunque Dios hable y hable, no pasa nada. Sigue viviendo como mejor le parece a la persona. Pero eso sí dice que es cristiano. Aleluya. Entonces, ¿sí? Llega ese momento donde se nos hace más fácil. Empezamos con algo poquito y se nos hace fácil, pues de ya no venir a la iglesia también, pues leer menos, orar, mucha, pues ni se diga, ¿verdad? Eso es otra de las cosas, mis hermanos. Y al final el pecado pues se vuelve frecuente, se vuelve habitual en tu vida, o sea, ya es parte de tu vida y no te duele, te da lo mismo pecar. ¿Por qué? Porque ya se formó un callo en tu corazón, ya se endureció ese corazón. El pecado se hace costumbre. Y ya no podemos escuchar más la voz del Espíritu Santo. Porque cuando estás sensible, tú abres la palabra y de verdad que hay capítulos, hay textos que te hacen llorar. Que tú lees y te hacen llorar y te hacen reflexionar. Bendito Dios. Entonces, el único remedio es la disciplina dolorosa cuando se endurece nuestro corazón. Y yo creo pues que ninguno de nosotros queremos como remedio la disciplina dura o la mano de Dios como corrección. Nosotros queremos la mano de Dios, pero como bendición, no como corrección. El mejor ejemplo lo tenemos con el pueblo de Israel. Por su corazón no arrepentido, por la dureza de su corazón, por su incredulidad, no entró en la tierra prometida. Así mismo nos puede pasar. ¿Sí? Y Dios dice, aleluya, por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, y yo me incluyo. Yo estoy adentro de la lista también. No estoy exenta. Por tener el corazón endurecido, Israel tentó repetidas veces a Dios. ¿Sí? Aleluya. Se rebelaron contra Dios. No quisieron obedecerle. No agradecieron los milagros que Él estaba haciendo, que Dios estaba haciendo al favor del pueblo de Israel. En varias ocasiones, al contrario, en varias ocasiones fueron tras otros dioses. Murmuraban contra Dios, se quejaban por el maná. Deseaban volver a Egipto. Cuando estaban en los límites, ahí en Cades Barnea, rehusaron entrar a la tierra prometida. O sea que diariamente lastimaban el corazón de Dios. Y la pregunta que nos debemos de hacer nosotros, pues, ¿cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Cómo vivimos delante de Dios? ¿No lastimamos el corazón de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para que pues tomemos conciencia, mis hermanos, cómo estamos viviendo delante de Dios. Y a pesar de todo esto, aleluya,
con el pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel se rebelaba, Él siguió socorriéndolos, siguió guiándoles y protegiéndolos. Así mismo se porta ahora Dios con nosotros. ¿Sí? Así como dice también, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, porque si nos pagara conforme a nuestros hechos, ya nos hubiera fulminado. Pero llegará el día, hermanos, donde ya no habrá tiempo, se nos acabará el tiempo. Por lo cual, así como empezamos leyendo el texto, como dice, así como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así como el pueblo de Israel llegó un momento donde se les acabó el tiempo y no entraron a la tierra prometida. Se les terminó el tiempo. Aleluya, dice, a la mañana siguiente los israelitas se levantaron muy temprano y comenzaron a avanzar hacia la tierra prometida. Dijeron ellos, comprendemos que hemos pecado, dijeron, pero ahora estamos dispuestos a entrar en la tierra que el Señor nos ha prometido. Y Moisés dijo, es demasiado tarde. Les respondió Moisés, es demasiado tarde. Aunque se arrepientan, ya no van a entrar. Y sigue todo este capítulo. Ayer le pedí un favor a mi hermana Lucy porque estaba comparando con esta que me ayudara a leer, y de verdad que nos quedamos heladas, porque dice que todavía ellos procuraron de irse, de subir. Así dice, en la mañana se levantaron y dijeron, ahora sí queremos entrar, ahora sí queremos ir. ¿Sí? Sí, entendemos, comprendemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo, es demasiado tarde, ya no van a entrar. Ese es el resultado de la incredulidad, de un corazón duro y de un corazón no arrepentido. El punto número 2, ese es el resultado de la incredulidad, de un corazón duro y de un corazón no arrepentido. Porque también nos dice ahí en Hebreos 3, 10, 11, donde empezamos leyendo, a causa de lo cual dice, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Israel tuvo que vagar en el desierto durante 40 años porque no creyó que Dios le podía dar la victoria sobre sus enemigos en Canaán. Había visto los milagros de Dios a su favor. Aleluya, pero estos milagros no produjeron fe en ellos. Por eso es que alguna vez yo escuché a alguien dijo que los milagros no cambian. Así que aunque tú veas un muerto resucitar, eso a ti no te va a cambiar. Y yo antes pensaba que sí, por eso escuchaba testimonio tras testimonio, testimonio tras testimonio, y es verdad, eso sí, que mi vida nunca cambió. Entonces los milagros no cambian. Ahí tenemos el claro ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cuántos milagros no vieron? ¿Y acaso por los milagros decían, ay no, pues sí tenemos un Dios bien milagroso, pues nosotros seguimos caminando? No, mis hermanos, los milagros no cambian. El único que cambia es Cristo, saber que Cristo murió por sus pecados. Sí. Bendito Dios, porque Israel siguió igual de incrédulo, al contrario, con un corazón más duro cada día. El pueblo de Israel tomó por hecho las bendiciones del Señor
y respondió con rebeldía, porque él pensaba, bueno, pues es el deber de Dios, creo que haga milagros o que nos dé de comer. Y sí, porque se puede ver ahí cómo ellos le respondieron con rebeldía. En vez de seguir a Dios, buscaron su propio camino, vagaron en su corazón, así como acabamos de leer el texto, y terminaron muriendo en el desierto. Y no queremos que nos pase a nosotros lo mismo, ¿verdad? Porque aquí tenemos el ejemplo, esto nos sirve a nosotros como ejemplo. Dios no les pudo dar la bendición de entrar en la tierra prometida por su incredulidad y rebeldía. No quisieron obedecerle. Nosotros como creyentes tenemos que estar confiados en el Señor, que Él nos proveerá o Él nos dará fuerzas necesarias para poder obedecer. Tenemos que pedirle a Él, porque por nosotros mismos no vamos a poder. Nadie puede obedecer a Dios uno con sus propias fuerzas, solo con la ayuda de Dios. Aleluya. Solo que no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Por lo cual terminamos con por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa del cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aleluya. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ejemplo lo tenemos aquí. Amén. Para que no se repita la misma historia en nuestra vida. Gloria a Dios. Bendito Dios. Puede pararse un momentito, oramos y después recoge sus cositas. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vamos a levantar una oración con la palabra. Padre Santo, en esta tarde, Señor, usted, Señor, yo no sé si a mis hermanos les ha hablado, pero a mí ha hablado a mi corazón, Señor. Señor, en esta hora, Padre Santo, yo le ruego, bendito Dios,
Ahora, Señor, que el Espíritu está presto, Señor. Ahora que podemos escuchar, Señor, esta voz que es la palabra, Señor. Para que esta historia, Señor, como sucedió con el pueblo de Israel, Padre Santo, no se repita en nuestra vida, Señor. Porque ahora, Padre Santo, tenemos, Señor, el ejemplo de lo que les pasó a ellos, Señor, para que no nos pase lo mismo, Padre Santo. Tenemos ese ejemplo, Señor, tenemos ese espejo, Padre Santo, donde mirar, Señor. Ellos no lo tenían quizás, Señor, no lo sé, Padre Santo, aleluya. Porque antes de ellos, Señor, pues hubieron el primer patriarca,